Pugliasco es un atractivo y hermoso puerto pesquero cuya localidad está dividida en tres partes: el mar, las sierras y la montaña. Está ubicada en la provincia de Génova, región de Liguria, a 25 metros sobre el nivel del mar al noreste de Italia. Está bañada por las aguas del mar de Liguria, con imponentes acantilados, una sierra verde y frondosa y montañas que llegan a los 1000 metros de altura. La familia Spallarrosa Pozzo estuvo conformada por don Luis Spallarrosa Fopiano y doña María Lía Pozzo, quienes tuvieron 12 hijos llamados José, Armando, Luis, Albina, Vittorio, Carlos y Luisa, y 5 menores que fallecieron, de los cuales abrazaron la vida religiosa Vittorio y Carlos, quien para la alegría de la numerosa familia nació el jueves 28 de marzo de 1918. La familia de condición humilde, pero grandes creyentes católicos. Los hijos recibieron su educación primaria normal y la secundaria en el seminario menor. Carlos, el hijo menor, tuvo el apoyo espiritual de su hermano Vittorio durante gran parte de su niñez y adolescencia. La Primera Guerra Mundial deja a Italia en miseria y pobreza, por lo que en abril de 1936, Carlos, el menor de los hijos, decide viajar a América, específicamente a Lima, Perú, en busca de nuevas oportunidades. Quien al comienzo trabajaría como estibador en el puerto del Callao, próspero negociante, trabajó en una hacienda con otro socio. Los negocios iban bien, sin embargo su corazón está inquieto, una inquietud espiritual que no le deja satisfecho con el mundo material. Algo le pasa, siente el llamado de Dios, por ello busca la dirección espiritual en los padres de la Compañía de Jesús, quienes lo invitan a participar de un retiro espiritual ignaciano, en donde encuentra las respuestas a la inquietud de su vida. Haciendo caso al llamado interno de Dios le hace, decide ingresar al noviciado de San Estanislao de Koška, en Miraflores, Lima, Perú, siendo el 21 de abril de 1946, a los 28 años de edad. La piedad y su vocación sacerdotal se ven confrontadas por la tentación de volver la mirada atrás y continuar su vida de negociante exitoso. Es por ello que siente el deseo de dejar el arado que ya puso en marcha y comunica a su director espiritual ese deseo. Carlos recibe como respuesta: vaya a su cuarto a rezar. Esto hasta por 3 oportunidades. Carlos encuentra la fortaleza y firme decisión de seguir con su vocación de la mano de la oración, de la confianza en Dios y del amor a la Virgen María, que perdurará con él hasta el final de sus días rezando con confianza y devoción el Santo Rosario, que será su arma principal para derrotar las tentaciones que lo aparten de Dios y dar inicio a nuevos retos que Dios querrá de él. Consolidada su vocación sacerdotal y seguro de lo que Dios pedía de él, es admitido en la Compañía de Jesús, haciendo 2 años de noviciado. Estudió 3 años Letras y Humanidades en Lima. Luego fue enviado a estudiar 3 años de Filosofía en la Facultad Jesuita de Chamartín de la Rosa en Alcalá de Henares, Madrid, España. 4 años de Teología en Granada hasta 1956. La mies es mucha y los trabajadores son pocos. Dice el Señor, el anhelo más esperado para Carlos se hace realidad. Después de algunos meses de diaconado, el 15 de julio de 1956, en la ciudad de Madrid, el diácono Carlos Spallarrosa Pozzo recibe de Dios la misión de llevar la salvación a la humanidad, a ser testigo de la verdad y buscar el bien de los hombres. Recibe su ordenación sacerdotal, causando en él alegría y júbilo en su ser, acrecentando la llama de amor por la humanidad y el celo apostólico. La vida jesuita es profundamente espiritual, de comunión, perseverancia en la oración y la negación de los placeres materiales. Es por ello que hasta 1958 realiza estudios de ascética en Salamanca,
confirmando así su adherencia a las cosas de Dios y al actuar según la voluntad divina, haciendo ese mismo año sus últimos votos perpetuos como jesuita. Vayan por el mundo y hagan que todos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Es el mandato de nuestro Señor Jesús. El Padre Carlos Espaillarrosa Pozo espera incondicionalmente servir a Dios en el destino que tiene reservado para él, que se plasmará en la voluntad de los superiores de la compañía. En 1958, la providencia tiene para él un destino. Es enviado al sur del Perú, a la ciudad blanca de Arequipa, exactamente al Colegio San José de los Jesuitas, con la misión de ser profesor del curso de religión y consejero espiritual de los jóvenes que estudian ahí. El terremoto del 15 de enero de 1958 había dejado gran parte de la ciudad de Arequipa en precariedad, pero los que más sufrieron fueron los que vivían en las zonas denominadas barriadas. Tal es el caso de la barriada de Gráficos. El padre Carlos Espaillarrosa Pozo, inspirado por el Espíritu Santo y el celo apostólico propio de los jesuitas, siente el llamado de salir en busca de los que sufren y necesitan en estos momentos de la palabra de Dios, para ser reconfortados en el cuerpo y en el alma. Por ello solicita el permiso a su superior para ir por las barriadas que sufrieron las consecuencias del devastador terremoto. Una vez conseguido el permiso del superior, el padre Carlos sube a las barriadas a pie, vestido con sotana como buen jesuita, un maletín de cuero donde lleva los utensilios necesarios para realizar la Santa Misa y una campanita de mano para llamar a la gente. Su caminar diario y sus jornadas de misión, de días, semanas, meses y años, hacía que lleve siempre la sotana blanca del polvo y sus zapatos siempre empolvados. En su corazón está llevar el mensaje de Cristo y con ello la esperanza de un porvenir nuevo y mejor. El padre Carlos vive y transmite las enseñanzas de la doctrina social de la Iglesia a los pobladores. Y es que, como dice la Centesimus Annus, no se trata solamente de elevar a todos los pueblos al nivel del que gozan hoy en los países más ricos, sino de fundar sobre el trabajo solidario una vida más digna, hacer crecer efectivamente la dignidad y la creatividad de toda persona, su capacidad de responder a la propia vocación. Es por eso que con el pensamiento fijo en la enseñanza de la Iglesia, motiva a todos los que sufrieron y sufren la pobreza y hambre que dejó los dos terremotos, que sean ellos mismos los que puedan sobresalir de la situación precaria en que viven, de trabajar unidos, buscando el bien del prójimo y de sí mismos. En las barriadas, el padre Carlos celebra la Santa Misa sin medir reparos del lugar, ya que de sillar es así el altar y de la intemperie el templo. Observó que la necesidad espiritual también está en los niños y jóvenes, y para una mejor atención es que recurre a las madres dominicas del Colegio La Asunción, a quienes pide permiso para invitar a las señoritas estudiantes a la misión y sean ellas las que ayuden a impartir en la catequesis y en la celebración de la Santa Eucaristía. Este llamado que hace el padre Carlos a las señoritas le dio resultado, ya que escuchando la voz del Señor, se unen a la obra alrededor de 12 señoritas, entre ellas Luisa Ortiz, Rosemaría Pinto, Otilia Bendaño, Ruth Meneses, Zoila Rosas Núñez, Hortensia Revilla, entre otras, con quienes fundó el Movimiento de Acción Social. El 13 de enero de 1960, a las 10:40 horas, ocurre otro terremoto en el departamento de Arequipa, por lo que las necesidades se multiplican para la gente de escasos recursos económicos. Las pocas casas que se mantuvieron en pie después del terremoto de 1958 cayeron, dejando con más necesidades a los pobladores.
el padre Carlos Espallarrosa Pozo pide ayuda y consigue alimentos que él mismo repartía con la ayuda de las señoritas de Acción Social. Asimismo, funda el primer círculo social católico en Gráficos en 1959, pone los cimientos en la parroquia Espíritu Santo y crea la cooperativa de ahorro y crédito Selva Alegre, con la ayuda de la señorita Amelia Ortiz, quien se integra en un segundo grupo junto a Marlene Manrique, Lucy Bravo, Naldi Martínez, entre otras. Se forman los primeros grupos juveniles, siendo el padre Carlos Pozo quien organiza los círculos sociales. La voz del pueblo es la voz de Dios, y cuando Dios pide algo, se hace oír por sus hijos. Los pobladores en Alto Selva Alegre, viendo la necesidad de celebrar los sagrados misterios en un lugar más adecuado, pide al padre Carlos la construcción de una capilla. El padre entiende en su corazón que es el mismo Dios quien quiere algo, y en la sencillez de su corazón acepta el plan de Dios, dando una respuesta afirmativa donde él mismo se incluye en el trabajo. Es así que, unido a la población, emprende levantar los cimientos de una capilla que será la primera de muchas más. Pero no todo es fácil. El enemigo, como rugiente león, acechaba los designios de Dios, ya que se opusieron a esta obra un grupo de invasores de terrenos que en un principio no querían permitir que sea ahí el lugar para Dios. Con la ayuda de los pobladores, levantaba de forma provisional las paredes de sillar a fin de marcar el espacio, pero al día siguiente, que regresaba, encontraba los sillares esparcidos y a veces rotos por el suelo. Pero con la mansedumbre que lo caracterizaba y la perseverancia en el plan de Dios, volvía a levantar las paredes y el altar de sillares. Las caminatas del día a día eran arduas para el padre Carlos Pozo. La obra seguía creciendo, no solo en Gráficos, sino en otras barriadas de Arequipa. El inclemente sol y las polvorientas calles de las barriadas hacen del trajín del día a día un verdadero himno al servicio y amor al prójimo. Aún así, no fue impedimento ni excusa para seguir poniendo en marcha el plan de Dios en Arequipa. Algo pasa en las barriadas, un nuevo aire se respira. La gente ya no espera la ayuda interesada de algunas organizaciones políticas, porque un apóstol les ha llegado y les ha cambiado la vida. Ya no buscan solo el bien personal, sino el bien de la comunidad. El afecto a su apóstol se incrementa con el pasar del tiempo, y esto no solo queda en las barriadas, sino que traspasa más allá. El padre Carlos Espallarrosa Pozo es admirado y querido por mucha gente e incluso por un grupo de empresarios arequipeños, quienes valoran el esfuerzo y sacrificio de este sacerdote que llegó para cambiar el pensamiento de muchos. Es así que serán ellos quienes ayudaron con la compra de un Jeep, que será su primer vehículo en el que se transportará para llegar a los lugares donde la gente lo necesitaba. Posteriormente, consigue un camión que utilizará sobre todo para transportar los alimentos conseguidos a través de Cáritas. Más adelante, transformará un camión en bus para el transporte de las personas. El padre Carlos Pozo piensa que es necesario agrupar a todos los círculos de las diferentes barriadas para que estén mejor organizados como una institución. Es por ello que crea la Federación de los Círculos Sociales Católicos de Arequipa, donde al menos se reunirán una vez por semana los delegados y se verá la problemática de cada círculo católico y de esta manera dar la solución a los problemas suscitados. Con la visión de expandir la obra y con la ayuda del padre Benjamín Morín, se forman los círculos de Poxi, Polobaya, Quequeña e Ichuña. Las reuniones son todas las semanas en un comienzo, que fue en los ambientes prestados por las madres del convento de Santa Teresa en la calle Melgar, y posteriormente en el local propio de Circa, la calle San Pedro.
El trato del padre Carlos Pozo es directo y amable con toda persona que busca hablar con él. Tenía la capacidad de atraer a la gente con su carisma especial, dando ejemplo él mismo de trabajo. Muchas veces cargaba los alimentos que llegaban de ayuda, y cuando se techaba alguna casa o colegio, trabajaba con la gente cargando en sus hombros latas de cemento, sillares y bloquetas, haciendo de esta forma que la gente se identificara con él y lo tomaran como un líder digno a seguir. Ante la necesidad de casa por los pobladores de las recientes barriadas, se organiza la Junta de Defensa de Grupos de Ayuda Mutua el 2 de enero del año 1962, gestionando préstamos para viviendas, por lo que promueve la formación de Incasur, que fue el Instituto de Casas para el Sur, otorgando en préstamo materiales de construcción para sus viviendas. La gente pagaba con la devolución en materiales de construcción y casi nunca con dinero en efectivo. Asimismo, se implementa la fábrica de bloquetas, logrando así la construcción de más de 5.000 viviendas y la formación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Marta. En la ciudad del Cusco, el padre Abel Pacheco, entusiasmado por la obra en Arequipa, pide al padre Pozo la formación de la federación en esta ciudad. Para esta misión, el padre Carlos Pozo envía a la señorita Amelia Ortiz, que por un lapso de 6 meses logra formar la Federación del Cusco, junto con el padre Abel Pacheco, formando así la Confederación de Círculos Sociales Católicos del Perú, que solo duró alrededor de 5 años, ya que el padre Pacheco fue cambiado a otra ciudad, y por la lejanía de Arequipa y por la falta de interés de las personas en el Cusco, finalmente se desintegró. También se expandió a Juliaca, pero solo se logró el trabajo con jóvenes y tampoco tuvo mayor duración. La obra emprendida por el padre Carlos Pozo va creciendo conforme pasa el tiempo. Más personas se unen a la obra, pero también hay personas que miran con recelo lo que se va haciendo y ponen piedras en el camino. Lamentablemente surgen miramientos contrarios de personas que no ven con buenos ojos lo que Dios quiere y se hacen interpretaciones incorrectas al trabajo desinteresado en la misión encomendada desde lo alto, y ante esta situación surgen malos y equivocados entendidos con Monseñor Lorenzo Unfried. Y para evitar problemas y divisiones dentro de la misma iglesia, el padre Pozo es enviado a la ciudad de Lima. Pareciera que la obra de Dios llegara a su fin, sin el instrumento de Dios. Las cosas se volvían difíciles. Los integrantes de los círculos sociales católicos de Arequipa, unidos a los integrantes de Acción Social, manifiestan su desacuerdo con tal medida, ya que solo ellos comprendían y sabían del trabajo desinteresado, solidario y lleno de amor que el padre Carlos Pozo emprendió, y por ello es que se movilizan hasta el arzobispado y piden al arzobispo de Arequipa, Leonardo Rodríguez Bayón, se regrese al padre a la ciudad de Arequipa. Una vez más, la voluntad de Dios prevalece y se hace escuchar en el clamor del pueblo. Es por ello que el padre Carlos Pozo es traído de vuelta a la ciudad de Arequipa. Su entrada a la Ciudad Blanca fue triunfal, como la de Cristo montado en un burrito a Jerusalén. Los socios y pobladores de las barriadas lo entraron montando en hombros, teniendo ante la alegría y la mirada atenta de mucha gente de Arequipa que mira con agrado la obra de este buen sacerdote. En las diferentes barriadas de Arequipa, la necesidad material y espiritual son las mismas, por lo que es la gente quien hace conocer al padre la necesidad de un colegio para el estudio de sus hijos, ya que los colegios existentes quedan muy lejos de las barriadas y ante la falta de carreteras y movilidad, el traslado representaba para sus hijos muy sacrificado. Es así que a pedido de los pobladores de Gráficos, el padre Carlos Espallarrosa Pozo dice: lo haremos.
Y día tras día, jornada tras jornada, se fueron construyendo los diferentes colegios que la misma gente solicitaba. El trabajo comunitario de los pobladores en la construcción de los colegios y capillas era también recompensado, con entrega de víveres de primera necesidad, que el Padre Pozo gestionó a través de Cáritas y de ayuda internacional que llegaban a través de los puertos costeros para darlos a quienes más lo necesitaban. El espíritu emprendedor del Padre Carlos Pozo abarca todos los campos de acción en que la persona humana necesita realizarse. Considera la educación como un pilar fundamental. Funda las escuelas y colegios parroquiales que forman el movimiento educativo popular Divino Maestro. Los colegios se circunscriben al pueblo y son gratuitos para los hijos del pueblo. Educados en ello, salen preparados para luchar por la implantación de la justicia y el amor. El primer colegio que construyó en Gráficos, en un lugar donde se veneraba una cruz y que lleva el nombre del santo peruano San Martín de Porres. Son en un total de 35 colegios creados por el Padre Pozo y 2 centros en los diferentes distritos de Arequipa. Así tenemos en Alto Selva Alegre, San Martín de Porres, Santa Rosa de Lima, primaria, Santa Rosa de Lima, secundaria, Nuestra Señora de Guadalupe, San José Obrero. En Mariano Melgar, Corazón de Jesús, San Ignacio, San Francisco Javier, Pío XII. En Paucarpata, San Pedro y San Pablo, Paulo VI, Jesús Obrero, Nuestra Señora de Copacabana, Nuestra Señora de Lourdes, Juan XXIII, Virgen de Chapi, Sorana, Hermano Clemente, Cepro Juan Pablo II, Cepro Señor de los Milagros. En Hunter, San Antonio María Claret, en Socabaya, San Luis Gonzaga, Divina Providencia, en Cerro Colorado, Cristo Rey, San Pío X, Santo Tomás de Aquino, Señor de Huanca, San José de Cotolengo, Jesús de Nazaret. En Caima, León XIII, San José de Calasanz, en Yura, San Bernardo, Señor de los Milagros, Santo Toribio de Mogrovejo, en Sachaca, el Milagro de Fátima. El Padre Pozo, al comenzar su misión en las barriadas, realizaba muchas veces la Santa Misa en la intemperie, es decir, al aire libre, algunas veces en algún local prestado o simplemente en una casa. La primera capilla que el Padre construyó de la mano con los pobladores fue la de Alto Selva Alegre, hoy Parroquia del Espíritu Santo. A través de los años fue construyendo más capillas, llegando a ser un total de 33 capillas en los diferentes pueblos jóvenes de Arequipa, de las cuales se dio 22 capillas al arzobispado, con el fin de que la evangelización de la Iglesia Católica en Arequipa tenga presencia firme frente a las apariciones de sectas protestantes. El ideal del Padre Carlos es que cada colegio tuviera también su capilla donde los estudiantes y profesores se encontraran con Dios en la celebración de la Eucaristía. Fueron muchos años que el Padre Pozo, junto con el Padre Morín, Padre Ibarra, Padre Fred y por muchos años el Padre Darío Gallego, que celebraron los sagrados misterios para cada colegio e impartían los sacramentos tales como el bautismo y la primera comunión. Asimismo, se empezó con la construcción del Centro del Menor, lugar que por años sería para el Padre Carlos Pozo su nueva casa, donde impartía los retiros espirituales para toda la familia de Sirca. Se realizaban las jornadas con los círculos sociales católicos, encuentros deportivos y artísticos, concursos y otros. Las construcciones siempre de la mano con los círculos y departamentos. Una de las primeras actividades del esparcimiento realizado por el Padre Carlos Pozo fueron los campamentos a la playa, donde conjuntamente con la señorita Amelia Ortiz y el Padre Benjamín Morín
comienzan a realizarlos en las playas de Mollendo, en una casa alquilada, y al ver que la ciudad fue tan bulliciosa, deciden trasladarse a las playas de Mejía, en la casa de los jesuitas, hasta que ellos cedieron al padre una parte del terreno donde se construyó la casa de campamento Pablo VI. Cabe resaltar que la movilidad era apoyada por la empresa de transportes Cruz del Sur. Las salidas al campo a través de las caminatas fueron importantes para el padre Carlos Pozo, quien con los jóvenes circulistas y departamentos de madres acudía a los pueblos tradicionales como Yumina, Sabandía, Characato, Uchumayo, compartiendo con ellos momentos de sana diversión y comida a campo abierto, donde siempre encontraba un momento para hablar con ellos de Dios. Dejad que los niños vengan a mí. La predilección del padre Carlos Pozo cada vez que subía a una barriada eran los niños, a quienes impartía la palabra de Dios, no solamente con el Evangelio, sino tratando a cada uno de forma cariñosa y dándole su bendición, observando en ellos el amor y aprecio para quienes les motivaba al estudio, a la obediencia a sus padres y con quienes compartía dulces que siempre llevaba consigo. Pero la principal preocupación del padre en ellos fue si habían sido bautizados, organizando así bautismos masivos, comuniones, matrimonios y el oficio de la Santa Misa. Ante la dificultad de pronunciar su primer apellido, el padre Carlos pide a los pobladores que lo llamen simplemente como Padre Pozo. La personalidad del padre Carlos Pozo era atrayente para los pobladores, de corazón sencillo, alegre, jovial y misericordioso, y ante tanto amor dado, también recibe del pueblo el afecto, el aprecio y la gratitud. El día de su onomástico, muchas personas, entre los circulistas, departamentos de madres, profesores, grupos juveniles, entre otros, se concentraban en el centro del menor para festejar con él su onomástico, que también era compartido con el padre Mariano, quien fuera mercedario y colaborador del padre durante algunos años, y con el padre Benjamín Morín, su mano derecha de casi toda la vida, y otros colaboradores. Todos ellos organizados presentaban números artísticos, danzas, poesías y algunos presentes para el padre, quien los recibía con mucho cariño, pero momentos después se despojaba de ellos y se los entregaba a quienes les hacía falta. En 1965 fue destinado a la obra el padre Benjamín Ryan Morín, quien hasta 1988 fue la mano derecha y el apoyo incondicional y sacrificado del padre Pozo, participando directamente en las construcciones de los colegios y capillas en Arequipa. Asimismo, presta su servicio pastoral realizando la Santa Misa en las diferentes capillas. Gracias a su gestión, se logra obtener algunos vehículos que servirán de mucho en la obra del padre Pozo. En 1988, tuvo que abandonar Circa, ya que fue nombrado superior de la residencia de la Compañía de Jesús, sin ser designado otro sacerdote en su lugar. Otros sacerdotes que colaboraron con el padre Pozo tenemos al padre José Luis Gómez Morales, quien trabajó con la juventud en 1966 y medios de comunicación. El hermano Pedro Senocín, quien permaneció hasta 1978, año en que fue destinado a la misión del Marañón. Desde 1972, el padre José María Sáenz de Ibarra. Desde 1979 a 1981, el padre José Sancho. Desde 1983 a 1985, el padre Emilio Ardú. Posteriormente, el padre Fred y el padre Guardamino, quien fuera el creador del himno de Circa. Desde 1983, el padre Darío Gallego Tabaré se convirtió en el brazo derecho del padre Pozo en la obra de Circa, sobre todo en la parte espiritual, atendiendo todo el cono norte de Arequipa, en cuyos inicios era un aproximado de 52.000 habitantes.
Su ayuda en las confesiones y la celebración litúrgica en los retiros de Circa día a día y los fines de semana en la celebración de la Santa Misa en las diferentes capillas que tiene Circa. Cabe destacar la colaboración firme y decidida que prestaron muchas personas a lo largo de sus vidas, de manera directa e indirecta. Tal es el caso de Madre Amelia Ortiz, que durante aproximadamente 20 años trabajó incansablemente con el Padre Pozo. Jóvenes y señoritas se unieron a la obra con el transcurrir de los años. Algunas personas que desde pequeños eran parte de los grupos de Circa han dado también su vida y dedicación. El señor Rodolfo Valdárrago, quien participó y colaboró de forma permanente, incansable en la obra y de manera particular en lo educativo, junto al señor Julio Manrique, fueron los que con su presencia y trabajo animaron y fortalecieron la ardua labor del Padre Carlos. La señorita Alicia Medina Bravo, que desde muy pequeña conoció y trató al Padre Carlos como su padre espiritual. Ella se forjó en el trabajo, aprendió del Padre Pozo el servir con amor a los demás, y desde que el Padre tuvo que dejar la obra, ella ha continuado con el trabajo, dejando por nuestro fundador, unida a las muchas personas que nos consideramos hijos espirituales del Padre Carlos Pozo, y como él mismo lo dijo, que Circa no morirá, porque es obra de Dios, y Dios nunca muere. De 1958 a 1965 se contó con el apoyo de las Madres de Santa Catalina, que durante años almacenaron los víveres y el fierro de las construcciones en el convento. Las Madres de Santa Teresa hicieron algo parecido. Adicionalmente, nos brindaron gratuitamente un local grande desde los primeros años de los 60 hasta el año 1982, que sirvió como oficina principal de Circa. El hermano Clemente de la Salle colaboró durante varios años hasta su muerte, dando catequesis en los pueblos jóvenes. Las madres de la congregación, María y Joana Cheli, llegaron a Arequipa el 31 de enero de 1986 por invitación personal de Monseñor Fernando Vargas Ruiz de Somocurcio, quien les dio a conocer su alegría por su llegada y que su trabajo sería con el Padre Carlos Pozo en la obra de Circa. La labor de las madres de la congregación desde su llegada es netamente espiritual y apoyo directo al Padre Carlos Pozo en los diferentes aspectos del trabajo de la obra, con entusiasmo y su afán de servicio en bien de los más necesitados. Las madres que llegaron a Arequipa fueron Madre Alfonsina Cid Otero, Madre Saleta Pérez Iglesias, Madre Elena Sánchez y Madre Rosa Otero. Quien recibe a un pequeño en mi nombre, me recibe a mí, nos dice Jesucristo. La predilección por los niños de parte del Padre Carlos fue desde que llegó a las barriadas de Arequipa en 1958, visitando sus hogares y compartiendo con ellos algunas golosinas. Pero Dios le tenía reservada una misión más personal, de poder educar, vestir, alimentar y dar mucho afecto y protección a los más humildes y limpios de corazón que por diferentes motivos eran abandonados por sus padres o simplemente en sus familias no había una buena organización familiar. Fue una noche en que un niño tocó la puerta del centro del menor. No tenía a dónde ir y tenía hambre. El Padre Carlos lo recibió y entendió lo que Dios le estaba pidiendo. Desde ese día, el plan de Dios se hizo realidad porque el Padre Carlos abrió las puertas de Circa para niños adolescentes sin hogar y fundó desde 1986 los llamados Sumaj Huasi, que en castellano significa Casa Bonita. Entre ellos tenemos 1986, Sumaj Huasi,
Nazaret, en el pueblo joven Generalísimo San Martín, para señoritas de 15 a 18 años. Sumas Huasi, Hermano Clemente, para niños menores de 5 años. 1988, Sumas Huasi, Santa Rosa de Lima, en el pueblo joven Manco Cápac, para niñas de 10 a 14 años. 1989, Sumas Huasi, Santo Tomás de Aquino, pueblo joven Mariscal Castilla, para niños de 4 a 10 años. 1991, Sumas Huasi, Santo Domingo Sabio, en Alto Selva Alegre, para jóvenes de 15 a 18 años. 1992, Sumas Huasi, Santa Teresita del Niño Jesús, en el pueblo joven Jorge Chávez, para niñas de 4 a 10 años. 1994, Sumas Huasi, San José de Calasanz, pueblo joven Apurímac, para niños de 10 a 14 años. Posteriormente, el Sumas Huasi, San Tarcisio, en Selva Alegre, para niños entre 9 a 12 años. La obra del Padre Carlos Pozo tiene como objetivo principal la promoción social humana, el desarrollo educativo cultural, promoción de la salud nutricional en sectores más necesitados de nuestra sociedad, pueblos jóvenes y zonas marginales, con el fin de apoyar en estos aspectos al poblador peruano con menos recursos humanos. La realización de obras materiales adquiere su mayor importancia, no tanto en lo que son, sino en el espíritu y en el esfuerzo humano que revela. Por eso la labor del Padre Carlos y Circa, más que sus realizaciones materiales, hay que apreciarlas en su dimensión humana y cristiana, que constituye lo mejor de la obra social del Padre Carlos Pozo. Esa organización social se enmarca en fundar los Círculos Sociales Católicos, grupo humano interesado en el desarrollo integral de sus lugares de residencia, que junto con el Padre Carlos Pozo dieron solución a los principales problemas y necesidades básicas. Los departamentos de madres, quienes colaboran en los trabajos comunales y en las campañas organizadas por Circa. Reunidas en cada círculo social, también ellas se autoinstruyen en realización de trabajos manuales, son instruidas en el campo espiritual y cuentan con una asesora que las acompaña en su diario aprender. Los grupos organizados por Circa son los comandos y vanguardias para niños de edades de entre 6 a 12 años, montañeros y montañeras para adolescentes entre 13 a 15 años, grupos de NEC y NUREC, Cruz Verde, periodismo, entre otros, que realizan actividades propias de su edad. Reciben el asesoramiento de un asesor de Circa, participan en caminatas, campamentos, jornadas, encuentros deportivos y actividades de formación cristiana. Asimismo, los grupos de mayores, donde se forman asesores y asesoras para los grupos de menores y el asesoramiento de las centrales de madres. Son jóvenes profesionales y están agrupados en grupos para damas y varones. El Padre Pozo emprende con los grupos organizados la formación de líder por la acción, para que en el quehacer social se formen y se hagan hombre y mujer de bien. Por ello, también busca que los asociados a los círculos sociales católicos tengan una forma no solo espiritual, sino también moral, física y psicológica. Por ello, realiza actividades netamente formativas, donde el hombre pueda realizarse como persona integral y encontrarse consigo misma en la mirada del Creador. Desde 1958, el Padre Carlos Pozo ha tenido muy en cuenta el factor salud en los sectores marginales. Los padres franciscanos se dieron prestado al Padre Carlos un local donde funcionó la primera posta médica. Asimismo cuenta con 2 postas médicas, San José Moscati, que funciona en la avenida Kennedy 1750, y la posta médica San Camilo en la zona de Cono Norte.
Desde el comienzo de la obra del Padre Carlos, muchas personas han colaborado con él, y en diversas formas. No solamente personas nacidas en Arequipa, sino de extranjeros, tanto religiosos como laicos, han dado su tiempo de vacaciones y su esfuerzo en la obra. Son cientos los hermanos alemanes, franceses, españoles, entre otros, que han puesto su granito de arena en la obra. Han arado junto al Padre Carlos Pozo esta pequeña viña de Dios en la tierra. Por sus frutos los conoceréis. Así, todo buen árbol da buenos frutos. Nos dice el Señor en el Evangelio. Asimismo, que lo que hace tu mano derecha no lo sepa tu izquierda. Pero la obra encomendada al Padre Carlos Pozo viene de Dios, y eso le hace testigo de la verdad y del amor inmenso de Dios para con los hombres. Es una obra que no puede pasar desapercibida porque es latente, es palpable, es a la luz de la mirada humana, digna de ser admirada, contemplada y seguida. Desde 1963, año en que el alcalde de Arequipa, señor Jorge Luis Velarde Soto, otorga al Padre Carlos Pozo la medalla de la ciudad por las obras en bien de los pueblos jóvenes, no han cesado, ya que son muchos los alcaldes y autoridades civiles que han manifestado su gratitud por el trabajo, esfuerzo y entrega ofrecidos por el Padre en bien de los pueblos jóvenes, e inclusive se le dio el título de el vicario de los pueblos jóvenes por el trabajo dedicado en bien de los más necesitados. En el 2005, el Congreso de la República del Perú le otorga la medalla del Congreso y lo condecora con el grado de Gran Comendador por la obra magna realizada en Arequipa. Nos dice el Salmo 27:4. Una cosa al Señor solo le pido. La cosa que yo busco es habitar en la casa del Señor, mientras dure mi vida, para gozar de la dulzura del Señor y cuidar de su santuario. Encontrar una vocación dentro de otra no es común en las personas que han consagrado su vida a Dios. Y es que cuando Dios pide algo, suscita a través del Espíritu Santo nuevas formas de vida religiosa dentro de una congregación sin perder la mística que lo caracteriza. El Padre Carlos Pozo escucha la voz de Dios que lo invita a dejar tal vez la comodidad del Colegio San José y lo llama a donde el pueblo padece, a donde los hombres parece ser pierden la esperanza y la fe, el dolor, el sufrimiento, dejados por el terremoto y el olvido. Se pone en camino en busca de los hermanos que padecen, con el rosario en mano y el corazón palpitante y emocionado, la alegría en el espíritu y con el pensamiento puesto en ver el rostro de las personas para poder enjugar sus lágrimas y sufrimiento, ya que ven ellos al mismo Cristo que padece. Subir caminando cada día por las tardes a las barriadas no es tarea fácil. Ser constante tampoco. Si el trabajo puesto por el Padre Pozo no estuviera acompañado de una vida espiritual fuerte, simplemente hubiera fracasado en su intento. Pero su celo apostólico y el amor a Dios no lo hicieron desistir. Su profundo amor a Dios y a la Virgen María hicieron el motivo de trabajar incansablemente en esta obra. Él sabe de quién se ha fiado y esa misma confianza lo acompañará durante toda su vida. Él ha venido a ganar y a ganar el reino de Dios entre los pobres. Sabe que sin Dios nada de esto puede hacer. Cuántas ideas y sueños por cumplir cada día. Despertar muy de madrugada, con rosario en la mano y orar en el silencio del amanecer para encontrar ahí la fortaleza física y espiritual y las respuestas
a sus inquietudes. Enséñame, Señor, tus caminos, y guíame por el sendero llano. Líbrame del afán de mis contrarios, pues contra mí se levantan falsos testigos que lanzan amenazas. Salmo 27:11. Nos dice el Salmo, y es que durante toda la vida del padre Carlos Pozo se dejó instruir por el Señor. Se adentraba a los misterios de Dios a través de los retiros espirituales y a las intensas oraciones frente al Santísimo Sacramento. Muchas personas no entendían de razones espirituales y atacaban al Padre, y hasta por medios de comunicación, pero él jamás se defendió ni se quejó. Le bastaba la mirada dulce de Dios, y que sea Dios quien dé la respuesta a sus contrarios. Su profunda fe en Dios jamás vaciló, y es que la fe se prueba en la tormenta, en la desazón de la vida y en las dificultades de cada día. Y cada vez que faltaba algo o había un problema en Circa, el padre Carlos se refugiaba en el sagrario y desde allí, cual niño, pide a su padre las cosas que le falta. Él acudía a su Señor, a su amigo, a su confidente, en quien ciegamente confiaba la solución a los problemas, y vaya que sí lo conseguía, porque no pasaba minutos u horas para ver manifestada el amor de quien siempre se ha fiado. Los años han pasado. El cuerpo se debilita con el correr del tiempo, y aunque el espíritu se mantenga joven, no hay nadie para siempre en este mundo terrenal. Después de tanto trabajo y ante las dificultades propias de la edad, el padre Carlos Pozo, en obediencia a sus superiores y a los votos que hizo por amor a Dios, deja la obra un 13 de mayo del 2003 y se adentra a una vida netamente espiritual, de rezar y pedir por su Circa desde Lima. Comprende que llegó la hora de estar más cerca de su Creador, de esperar y ser paciente nuevamente y ver qué quiere Dios de él. Su vida estuvo siempre en las manos de su Creador, de su Padre, del corazón sagrado de su Salvador y del inmaculado corazón de su Madre, la Virgen María. Ahora esperará la respuesta definitiva de su vida, ya no para empezar una obra en las polvorientas barriadas de Arequipa, sino para caminar en los caminos llenos de luz, llenos de amor de sus amores, un comenzar para la vida eterna y de caminar y gozar de las mansiones preparadas por su Señor. Llegó el día de su encuentro con quien se había fiado toda su vida, con su Señor de señores, con el Rey de reyes. Un 25 de mayo del 2008, en la fiesta del Corpus Christi, sí, del cuerpo y la sangre del Señor, que llevó muchas veces a pie a las barriadas, y a quien entregó en la Sagrada Comunión después de celebrar en los sillares los sagrados misterios, nos dejó a los pies de nuestra Madre en Chapi. Qué fino detalle de nuestro Dios, decirnos que tu ausencia física la reconfortaremos al recibir a Jesús en la comunión, en su cuerpo y en su sangre, y en el amor maternal de María, que como madre siempre estará atenta a nuestra falta de vino, y que junto a ella, esta obra de amor, Circa, seguirá adelante y unidos en el amor entre sí. Avanzaremos con el sueño del Padre Pozo de seguir trabajando en bien de los demás, con la justicia, la caridad y la fe. Estando yo muy lejos, prometí venirte a ver, ni quise pedir tanto y me
puse a llorar. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Cansado y polvoriento he llegado ante tu altar, cumpliendo la promesa que yo hiciera tiempo atrás. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. En medio de los cerros te quisiste posquedar. Los hijos que te quieren respetaron tu querer. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. La larga caminata no me hizo desistir, pues tengo como premio ver tu rostro celestial.